www.fisicacinco.com. Le damos el lado derecho, buscamos Física 5, jornada vespertina, es la primera que aparece. Le damos clic. Del lado izquierdo aparecen las presentaciones. Hemos hecho una presentación de introducción la semana pasada. Y hoy pues vamos a continuar con lo que iniciamos el miércoles, que fueron circuitos de corriente directa. Y les mostré yo, aquí tengo algunos circuitos, algunos modelos, ¿verdad? De algunos que quedaron destrozados con el tiempo, pero ahora sirven para... La basura de uno es un tesoro para otro, entonces esto está tirado, yo lo rescaté. Y aquí tenemos otro, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos componentes de los circuitos. Y este es el tema que estamos viendo. Solo que nosotros en los circuitos pues usamos corriente directa. La corriente directa pues tiene que ver principalmente con fuentes de alimentación, ¿verdad? Como estas. ¿Verdad? Estas las conocen ustedes, sobre todo ahora en Nochebuena, que regalaron un montón de juguetes que usaban baterías, mala gente, porque las baterías que les regalaron a los hijos de otros familiares. Y entonces esas baterías solo duran 10 a 15 minutos con los estudiantes. Entonces regalaron juguetes que usan hasta 6 baterías, ¿verdad? Cada media hora, ya hagan cuentas. 6 baterías valen como 60 quetzales. De las buenas, pues de las buenas. Entonces, sale caro esos juguetes que ustedes regalan, ¿verdad? Pues de esas, ustedes regalan esas fuentes, por eso se llaman circuitos de corriente directa, ¿verdad? Porque usan baterías. Las baterías mantienen un voltaje constante, de eso se trata, ¿verdad? Las baterías, por ejemplo, estas pequeñas que les mostré, son de 1.5 voltios. Bien, entonces continuemos con nuestra presentación. Tenemos ahí algunos que nos están vigilando. Bienvenidos y bienvenidas, algo aprenden, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a continuar entonces con lo que iniciamos la semana pasada. Aquí tenemos un tablero como este, ¿verdad? Y ahí tenemos a la persona utilizando un soldador o un cautín. ¿Qué más está usando la persona ahí, dijimos? Estaño. Estaño, muy bien. Excelente. Claro que sí. Y esto es lo que está atrás de los componentes, ¿verdad? De los circuitos, del tablero donde se van agregando los elementos del circuito. Entonces, vimos también un video, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Relacionado con una analogía que se hace con la prensa hidráulica. La prensa hidráulica, pues el principio es que se ejerce una pequeña fuerza, una presión en un área pequeña, y eso multiplica, tiene un efecto multiplicador, ¿verdad? Bueno, eso es como... Eso lo vimos. Vimos un diagrama, ¿verdad? Un diagrama. La física, pues, usa una serie de símbolos. Y entre esos símbolos unidos, pues son los diagramas. Aquí tenemos un diagrama donde tenemos una fuente. Este es el símbolo de la fuente. A veces aparece esta letra griega, épsilon, ¿verdad? A veces no. A veces solo aparece el menos y el más. Entonces, aquí hay se podría decir tres indicadores de una fuente, o sea, una batería. Uno es el símbolo este, que es una letra griega, ¿verdad? Que parece E. Eso indica una FEB o una batería. Una línea vertical pequeña indica el negativo y una línea paralela a esa pequeña, más larga, indica el positivo. Este también es un símbolo de una FEB. Entonces, ¿qué más? Esta R minúscula
¿qué indica? A ver, ¿quién puso atención? A ver si puso atención Daniel Morales. Esta R minúscula, ¿qué indica? No, Daniel no estuvo. Bueno. Resistencia mayor. ¿Resistencia qué? Resistencia interna. Resistencia interna. Resistencia interna, ¿verdad? Es una R minúscula. Normalmente estas resistencias están adentro de las baterías, ¿verdad? Las baterías reales tienen una resistencia interna. Entonces, debido a los materiales de que está desarrollada, está hecha la batería. Estos signos punteados, ¿qué implican? A ver quién se acuerda. La batería. ¿Un circuito encerrado? Esta es como una caja negra. La batería es como una caja negra. ¿Verdad? Miremos la batería. Miremos la batería. Yo tengo aquí varias baterías que uso para mi medidor. Entonces, tengo varias baterías, ¿verdad? Porque este medidor también es mero gastón de baterías. Entonces, aquí tengo mi batería. Soy. Mucha bulla. Ese fue el video que vimos el miércoles. Bueno, entonces, díganme ustedes si ustedes pueden adivinar qué hay adentro de esta batería o de esta otra. ¿Pueden adivinar ustedes qué hay adentro? Carbón. Ah, bueno, pues usted pues exactamente sabe que hay carbón. Le consta. Yo creo que es carbón. Yo he destapado algunas, pero no sé si es carbón. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que hay algo encerrado aquí, ¿verdad? Que no sabemos. Y se puede abreviar en dos componentes principales que está aquí en el diagrama. A ver, voy a usar para presentar algún puntero. Aquí está. Aquí, esto que está aquí, cuadrado, este es rectangular, mejor dicho, representa una FEM, ¿verdad? Una batería. ¿Qué hay adentro? Yo no sé qué materiales tiene esto el fabricante. Baterías que son mucho más efectivas que otras, duran más que otras. Por ejemplo, increíblemente los nuevos, hoy están hablándose de una batería cuántica, imagínense ustedes, hoy en la noticia. Pero, ¿qué hay adentro de la batería? No sabemos exactamente. Pero sí sabemos que son dos principios importantes. Que da energía, es una fuente de alimentación, y que también los componentes internos, ya sea carbón, ya sea litio, ya sea, qué sé yo, ¿verdad? Los componentes que tenga el fabricante, que le haya puesto el fabricante, que es más cara mientras mejor calidad tiene, eso se le llama una resistencia interna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la resistencia se opone al paso de la corriente, o sea, se espera que esa resistencia sea pequeñita, porque si no, el fabricante construye una batería que no da los 1.5 voltios que dice aquí. Vamos a ver dónde están donde dice que es 1.5 voltios. Ahí está. Apenas se ve. Apenas se ve muy, ¿verdad? Yo ahí creo que se puede ver, ¿verdad? Apenas se puede ver. Bueno, y que este es el positivo, ¿verdad? Y este es la colita, es el negativo. Pues bien, esto que está aquí con líneas punteadas es como quien dice una caja, algo que no sabemos exactamente, pero sí sabemos que son dos cosas. Esto puede producir una corriente y también el material que está hecho acá, mientras mejore la batería, menos se opone al paso de esa corriente que se genera.
El ideal de una batería es que genere los 1.5 voltios que dice aquí que genera, ¿verdad? Ya platicamos el miércoles pasado que hay baterías de moto, de carro, y que algunas son de 6, otras de 12 voltios, otras son de 24, ¿verdad? Entonces dependerá del tipo de uso que se le dé. Un avión, pues, necesita mucha energía eléctrica para todo su alumbrado, para etcétera, de muchos circuitos que tiene el avión. Por lo tanto, necesita una batería mínimo de 24 voltios. Bien, eso vimos el miércoles pasado, ¿verdad? Y vimos nuestras primeras ecuaciones el miércoles pasado. Nuestras primeras ecuaciones estaban relacionadas con este diagrama. La batería, ¿qué es lo que hace? La batería lo que hace es mantiene un voltaje. Digamos, esta batería es de 1.5 voltios. Entonces, 1.5 voltios es esta línea que la mantiene, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre aquí mismo dentro de la batería? ¿Qué ocurre? Hay una resistencia pequeñita, pero hay. Entonces, esa resistencia pequeñita que hay, depende de los materiales que está hecha la batería, hace que el voltaje disminuya. Al salir de esta batería ya no es 1.5 voltios, ya será 1.48, 1.49, etc. ¿Por qué? Porque tiene una resistencia interna. Entonces el voltaje sería 1.5 y había que quitarle un voltaje, ¿verdad? Por los materiales, por la resistencia interna de la batería, que es I por R. Entonces, imagínense ustedes si esta batería es de 1.5 voltios según el fabricante. Si queremos realmente que sea 1.5 voltios, debería de dar 1.51, digamos, para que el punto 1 que le estoy sumando lo transforme en los materiales en calor. Entonces tendríamos 1.51 menos 0.1 para que realmente la batería produzca 1.50, ¿verdad? Y entonces eso es lo que tenemos aquí, ¿ven? La diferencia potencial entre dos puntos es el potencial, en este caso mayor menos el potencial menor, ¿verdad? ¿Eso dónde está? Eso está aquí. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Y por R es el voltaje. Y por R es un voltaje. Corriente por resistencia siempre va a ser un voltaje. No lo olviden. Entonces tengo voltaje de la fe menos este pequeño voltaje que se pierde normalmente por calor, ¿verdad? En los materiales de que está hecha internamente la batería, sería I por R. Entonces se reduce el voltaje del fabricante, se reduce. El voltaje fabricante se reduce I por R, ¿verdad? Entonces aquí, ¿por qué? Porque hay una resistencia interna. Entonces, aquí tengo el voltaje menos I por R, entonces ya de la batería ya no sale un voltaje inicial, sino que sale un voltaje disminuido porque la resistencia interna de la batería le disminuye ese voltaje inicial. Por lo tanto, aquí se ha perdido, digamos, entre comillas, perdido voltaje. El voltaje de la FEN ahora hay que restarle un I por R, que es lo que está aquí, ¿ven? Aquí está. El voltaje ahora es el voltaje de la FEN menos un I por R interno, ¿verdad? Entonces es las ecuaciones que vimos el día miércoles. Pongámosle, recordemos para los que hoy sí trajeron su cuaderno para anotar, ¿verdad? Porque algunos sí necesitamos, incluyéndome yo, necesito apuntar. Ustedes pues posiblemente no necesiten apuntar, ¿no? Tienen una memoria bárbara, ¿no? 3, y si combino la 2 y la 3, obtuve la 4, eso lo expliqué el miércoles pasado. Y si despejo la corriente de esta 4,
encuentro las 5. Esas son las 5 ecuaciones que vimos el día miércoles pasado. ¿Alguna pregunta? Esa fue la clase pasada. Esto es un recordatorio, ¿verdad? De lo que vimos la semana pasada. A ver, como no hay preguntas, entonces yo hago las preguntas. Mamá. Mamá. Aquí hay un mitocayo, no lo conozco. Rubén Alberto, Ya olió, va. Ya olió. quiero conocer a ese tocayo. ¿Dónde está usted, Rubén Alberto? En la zona 7. Zona 7. Ah, pues sí, somos casi vecinos. Zona 7. Muy bien. ¿Zona 7 en Misco o zona 7 en la capital? En la zona 7 de la capital. Ah, muy bien. Estamos cerca. Somos vecinos. Yo soy una zona 8. A ver. Entonces, resulta que hay una batería que se le llama batería ideal. La batería ideal es la que no tiene resistencia interna. ¿Cómo se le llamará a una batería que sí tiene resistencia interna? ¿Cómo es? Eso no lo he dicho, pero usted se puede imaginar. Yo sé. Los Rubénes No son ideal. No sé. ¿Batería real? Exacto. Una real, ¿verdad? ¿Esta es una batería real o no? Mire. Batería real. Cuando tiene resistencia interna y se toma en cuenta la resistencia interna, esta es una batería real. En algunos problemas del libro y de los libros de física van a encontrar ustedes baterías reales. En otros, eso implica que tienen resistencia interna. Tienen que tomarlo en cuenta. Pero hay otros problemas donde dice, la batería es ideal. ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí dice 1.5 voltios, 1.5 voltios hay que usar. Pero ¿qué tal si en un problema dice la batería tiene una resistencia interna de 0.05 ohmios? Porque recuerden que la resistencia se mide en ohmios, ¿verdad? En ohms u ohmios. Entonces es una pequeña resistencia, pero hay que tomarla en cuenta. Entonces se multiplica la corriente por la resistencia interna y entonces la batería ya no es ideal, sino que es real. Porque al voltaje que tiene el fabricante hay que restarle, ¿verdad? El voltaje que hace que la resistencia interna se manifieste, que es I, la corriente, por la resistencia interna. ¿Qué es esto? Miren, esta ecuación. Bueno, veamos una sexta ecuación, que es la que aparece aquí. Estudiemos esta ecuación 6. ¿De dónde saldrá esa ecuación 6? Esa ecuación 6 sale de qué ecuación de las 5 que tenemos antes. A ver, ¿quién se imagina? Una patoja chispuda, no sé por qué solo patojos chispudos he visto hoy. Vamos a ver, Mayrita García, patoja chispuda. ¿De dónde está usted, Mayrita, actualmente? Palín, ¿verdad? Muy bien. Usted que no tiene frío. ¿De dónde cree usted de estas 5 anteriores ecuaciones? 1, 2, 3, 4, 5. Se sale la ecuación 6. De la número 4. Exacto. Muy bien. ¿Qué sospecha Mayra que hicimos de la 4 para que se convirtiera en la 6? ¿Qué cree que hicimos? Yo estoy ¿Construimos viendo el el factor agua. común? No. De la 4 a la 6. Miren. Factor común era para la 5. Tienes que echar burbuja, ¿va? De la 4 a la 6. ¿Qué hicimos de la 4 a la 6? La 5 sí, sacamos factor común la corriente y despejamos la corriente. No, Se multiplican ambos lados por I. Exacto. ¿Quién fue el que dijo eso?
¿Quién es? Y yo, Lester. licenciado, sí. Muy bien, Lester. Muy bien, Lester. Tú estás bien despierto. Es que fue ese café, el par de tazas de café que se tomó ahorita, creo yo. ¿Verdad? ¿O fue el chocolate? Lester tiene razón. ¿Qué fue lo que hicimos? Multiplicamos por corriente el lado izquierdo. Mire, multiplico por corriente de la 4 del lado izquierdo. Ah, pero si multiplico del lado izquierdo, también tengo que multiplicar todo el lado derecho, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿verdad? Para mantener la balanza, el equilibrio en una ecuación. Pero al multiplicar aquí y por fe, eso se llama potencia eléctrica. Anótenlo. Se llama potencia eléctrica. Esta batería tiene energía almacenada abajo. ¿Qué dicen ustedes? El fabricante que hizo esta batería nos está vendiendo un producto que va a desarrollar que se muevan los carritos, que llore la muñeca, ¿qué más? Que funcione el control del televisor, ¿verdad que sí? Antes nos teníamos que levantar del sillón y cambiar canal. Ahora, pues, tenemos un control que tiene, pero ese control, revisen, usa batería. ¿Verdad que sí? Muy bien. Entonces, esta batería tiene energía potencial eléctrica, o sea, energía almacenada que puede transformar la energía que tiene almacenada aquí por los materiales que tiene, carbón, como decía ahí, y otros componentes, transforma la energía química en energía eléctrica. Por lo tanto, al multiplicar la corriente por la FEM, ¿qué obtenemos? Potencia. Potencia. Pongámosle una P. Potencia de la batería. Esta es la potencia de la batería. Y esa potencia está almacenada, es una potencia que se da. Esta batería puede dar mucha potencia. ¿Cómo se ve la potencia? ¿Cuánto puede dar? ¿Qué tal si esta batería es de 1.5 voltios? Esa es la FEM. Un 1.5 voltios. Se multiplica por la corriente. Digamos que la corriente que da esta batería sea 0.2 amperios, digamos. 0.2 amperios. 0.2 amperios por 1.5 voltios. ¿Cuánto es? 0.2 amperios por 1.5 voltios. ¿Cuánto es eso? 0.3 Ajá. 0.3 ¿qué? voltios. 0.3 watts. Potencia. Potencia es energía en el tiempo. Recuerden, ¿verdad? Recordamos por aquí. Potencia. Potencia. Potencia es energía que también es capacidad de realizar un trabajo por tiempo, ¿verdad? Joules partido segundo. Estos son watts o vatios, también se llama. Watts, ¿verdad? Watts. O también se llaman vatios. Cuesta la letra porque como estoy con el ratón haciendo letra. Energía partido tiempo o también trabajo, ¿verdad? La capacidad, energía es la capacidad de realizar un trabajo en el tiempo. Muy bien. Entonces, muy buena lo que Lester es el que se dio cuenta de que lo que hicimos fue multiplicar la ecuación 4 por la corriente. Bueno,
Cuando multiplicamos por la corriente del lado izquierdo, encontramos la energía potencial eléctrica que la batería tiene la capacidad de desarrollar. Ya, sin una batería no funcionan los juguetes, ¿verdad? Con Eso una sería batería. lo ideal. Esta es la batería, esta es la potencia. La da la corriente por el voltaje que tiene la batería. Corriente por voltaje, pero aquí no está dando corriente, por lo tanto la tiene almacenada aquí. Esa energía está almacenada aquí. Todavía no está funcionando el carrito, todavía no está llorando la muñeca, porque la energía no está todavía llegando. Está almacenada, potencial, ¿verdad? ¿Se acuerda energía potencial? Energía que está ahí almacenada. Muy bien. Vamos del otro lado. Cuando multiplico por I, este lado, entonces me queda I por I. I por I es I cuadrado, ¿verdad? Por R. Esta energía es energía en una resistencia. O sea, esta energía que está aquí se está transformando en energía en forma de calor en la resistencia. Pero no solo en esta resistencia, sino que también en la resistencia pequeña que tiene la batería interna. En la resistencia externa y en la resistencia interna. O sea que esta energía que da la batería es para que la gaste, digamos, se gasta esa energía, esa en forma de potencia, pero ya en un lugar, en un objeto que se mueve, ya se transforma en energía, ¿verdad? Esa es. Entonces, potencia, corriente por el voltaje de la batería o de la FEM es igual a corriente al cuadrado por R. O sea que ¿qué dimensionales tiene la potencia? Dijimos watts, ¿verdad? Los watts de la batería se transforman en watts en la resistencia, más en watts, claro, son términos semejantes, no podíamos sumar watts con otra cosa, más los watts en la resistencia interna. Esa es la ecuación de potencia de un circuito como el que vimos el miércoles, ¿verdad? Que empezamos las alegres clases. Aquí está. Este es el circuito, ¿verdad? Este es el circuito en donde la potencia que suministra aquí esta batería, que es Fm por I, esa es la potencia de la batería, se transforma en I cuadrado por R minúscula, I cuadrado por R, disculpen la letra, I cuadrado por R mayúscula. Sumamos esas dos y obtenemos la potencia equivalente a la que está suministrando, la batería. Aquí sería I cuadrado por R minúscula. Ahí está. ¿Qué les parece? Qué sencilla esa ecuación de potencia, ¿verdad? Entonces la batería, así como está aquí, antes de ponerla en el circuito, tiene almacenada energía potencial eléctrica. Entonces esa es esta sexta ecuación. Ya la anotaron, me imagino, porque ustedes son de aquellos estudiantes que van al día, ¿verdad? Van anotando los datos importantes. Y aunque esta presentación la tienen ahí, no es lo mismo que en un cuaderno, ¿verdad? Un cuaderno es importante, es más fácil en un cuaderno tener sus anotaciones. Bueno, ahora vamos a ver un tema
Y este es bien. Muy importante. Lo tapé con un- lo tapé con Un una tema muy cosita. importante. En la física 4 nosotros vimos el concepto de resistencia, resistividad, conductividad, etc. Eso era la física 4. Ahí vimos en el capítulo 27. Este es el 28 del libro. ¿De qué libro? Este, ¿verdad? Este es el libro que estamos viendo. Ya está la 10ª edición de este libro. Ya la tengo, pero no lo voy a usar. Para que los que estuvieron en la física 4 el año pasado sigan usando este libro, ¿verdad? Este es el volumen 2 de la 9ª edición de Servo y Gutiérrez, ¿verdad? Y estamos aquí, empezamos la física 4, llegamos al capítulo 27. Ahí vimos que era resistencias, hasta vimos los códigos de colores de las resistencias. Entonces, y las vieron, ¿verdad? Aquí tenemos resistencia, ¿no? Ustedes, ¿cuánta resistencia no hay? ¿Verdad? Ahorita les voy a mostrar con un lapicero todas las resistencias que tenemos aquí. Miren, aquí tengo varias resistencias. Aquí tengo varias resistencias. Montononón de resistencias, ¿verdad? No, bastantes. ¿Cómo se usan las resistencias en los circuitos? Miren. Aquí hay bastante resistencia, ¿verdad? Ahora, ¿cómo están esas resistencias? Alguien me puede decir, esas resistencias se pueden encontrar mixtas. ¿Qué quiere decir mixtas? Que pueden estar, algunas pueden estar en serie y otras pueden estar en paralelo. Vamos a ver qué significa eso. Empecemos viendo las resistencias en serie. ¿Qué quiere decir en serie? Bueno, acabamos de pasar Navidad y algunos todavía tienen sus foquitos, ¿verdad? Su casita con sus 1500 foquitos, ¿verdad? Y el contador así. Bueno, ni modo, pero así nos gusta, ¿verdad? Entonces, cuando está inclusive se compran los foquitos, ¿verdad? ¿Y cómo están los foquitos? La mayoría están en serie. Hay un foquito, y ahí hay otro, y así sucesivamente. Pues cada uno de esos foquitos tiene una resistencia. Cada uno de esos foquitos tiene una resistencia. Thomas Alva Edison, en realidad, pues, fue uno de los que inventó los primeros focos, pero encontrar el material para construir esa resistencia le llevó, a ver, ¿cuántas veces intentaría usted, Miley? Miley, ¿cuántas veces intentaría hacer algo usted que quisiera lograr? Unas 20 veces. N veces. N veces si lo quiero lograr. Ajá, N veces. Pero, ¿cuánto haría? 100 veces repetiría usted, digamos, que no le funcionaba, él no encontraba cómo producir. Si me gusta lo que estoy haciendo, probablemente 100 veces. Y si no me gusta, no lo haría. Dicen muchos que él utilizó más de 2000 materiales y cada vez repetía y repetía disminuyendo, aumentando, etcétera, etcétera. Porque muchos hubiéramos tirado la toalla, ¿verdad? Sí, seguro. Entonces, si con un examen que perdemos ya nos queremos ir, así es, ¿verdad? Son muy pocas las personas que tienen voluntad. Entonces, aquí están en serie. Miren, ¿qué quiere decir en serie? Observen aquí el positivo, ¿no? En el positivo pasa, la corriente pasa por esta resistencia
pasa por esta resistencia. ¿Qué pasará aquí? Esta batería, ¿de cuántos voltios será? A ver quién se imagina. Digamos que es una batería carga. De 12 voltios. Muy bien, de 12 voltios. Solo que el fabricante, cuando está nueva, esta batería no tiene 12, tiene como 13 punto algo. No sé si alguna vez han tenido la curiosidad. Fíjense que yo, doctor, yo también le medí el voltaje de la batería que usa mi moto. Y sí, sumo como 12.8, creo casi los 13. Casi, sí, tiene razón. Entonces el fabricante le da un poco más, ¿verdad? Para que teóricamente esto se mantenga idealmente en los 12 voltios. Bueno, entonces esto, miren, va de positivo. Miren cómo va la corriente, de positivo a negativo. Esos son los libros por tradición, esa es por convención de hace más de 200 años. Aunque ahora sabemos que los principales elementos de las corrientes son electrones y son negativos. Entonces, sin embargo, la convención es que las cargas se mueven en el sentido de positivo a negativo. Cuando si fueran electrones, pues van a buscar la parte positiva, ¿verdad? Al revés, pero esta es una convención y los libros de física lo tienen y lo han tenido durante muchos años. Entonces aquí, este es, podríamos decir así, la foto, ¿no? Tomamos foto a la batería y los dos focos. Pasamos a un diagrama, que es lo que tenemos aquí. Los profesores de física, de electricidad y de electrónica usamos diagramas. Esto que está aquí, esto es un equivalente a lo real, ¿no? Esta es la foto y este es el diagrama. Nosotros en física, los ingenieros electricistas y electrónicos, los técnicos en electricidad, leen diagramas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La FEM. Aquí está la FEM. ¿Verdad? Miren dónde va la corriente, de positivo a negativo. Aquí también la corriente va de positivo a negativo. Todo tiene que coincidir. Y aquí va la corriente, y aquí va la corriente también. Pudimos haber dibujado la corriente aquí. Entonces, observen aquí. Aquí va a haber un bajón de voltaje. Y aquí va a haber otro. Entonces aquí tenemos que el voltaje va a ser diferente, dependiendo del tamaño de la resistencia. Aquí nos dicen ya que la resistencia equivalente es la suma de las resistencias, pero todavía lo tenemos que demostrar, ¿verdad? Mire, profesor, ¿y por qué dice usted que la resistencia aquí, estas dos resistencias, 1 y 2, la puedo cambiar por una sola? Los estudiantes cada vez están viendo en el internet si uno se equivoca. Mire, el profe se equivocó porque aquí en el internet dice que, ¿verdad? Entonces, muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasar de un dibujo a un diagrama. El profesor es mejor porque a veces somos malos dibujantes, los profesores de física. Los diagramas es más fácil para nosotros porque podemos arreglar. Aquí no tanto en 3 dimensiones, la batería, etcétera, ¿verdad? No es tan fácil. Lo importante es que nos vayamos familiarizando con los diagramas. Entonces aquí tengo resistencia 1 y resistencia 2. Una diferencia potencial 1, que es en la resistencia 1, y una diferencia potencial debido a la resistencia 2. Y esta que está aquí es una diferencia potencial. Ahí está. Nos olvidamos del dibujo y usamos diagramas. Bueno, ¿por qué dice en este diagrama que nosotros la resistencia equivalente es igual a sumar? O sea que si yo tuviera aquí una resistencia de 10 ohmios y aquí una de 5 ohmios, 10 más 5, 15.
En lugar de dos, podía usar solo una. Eso dice este principio de sumar la resistencia. Pero, ¿y basado en qué digo yo eso? No olviden, estudiantes, que tienen que poner algo en el chat, porque si no, yo estoy viendo que hay 54, 52 estudiantes y solo 44 que pusieron algo en el chat, lo que implica que a las 6:50 ingresaron a saber a qué hora. En cambio, si pusieron algo en el chat, se sabe a qué hora ingresar. Muy bien. Entonces, no olviden que esa es parte de su asistencia. Queda registrado en la compra. Bien. Se entiende el diagrama porque lo importante es pasar del dibujo al diagrama. ¿Qué usamos los profesores de física, los ingenieros electricistas, los ingenieros en electrónica? Usan diagramas. Claro que no tan fáciles como este, ¿verdad? Pero empezaron algún día, algún profesor les enseñó sus primeros diagramas, como estos. Ahí entramos nosotros los profesores. Muy bien. ¿Qué pasa en ese circuito que vimos? Este circuito, ¿qué es lo que no cambia? En este circuito lo que no cambia es la corriente. De eso trata esta batería, de mantener la misma corriente, ¿verdad? En un circuito en serie la corriente, ya lo apuntaron, en un circuito en serie la corriente no cambia. Eso es importante, ¿saben por qué? Cuando ustedes estén con su primer proyecto, en su video, explicando el proyecto, y cabal es temas de esto, ¿verdad? Ustedes tienen que usar el lenguaje. Cuando estén en el examen privado, hay una casilla que dice lenguaje técnico. Eso vale 10 puntos. Entonces, cuando ustedes dicen la diferencia potencial, la resistencia, la FEM tiene que es la corriente, ese lenguaje, que no es cualquier lenguaje, así como la gente, algunas personas en la calle tienen su propio lenguaje, algunos muchachos, ¿verdad? Tienen su propio lenguaje. En física también tenemos nuestro propio lenguaje. Y este es el lenguaje que hay que manejar. Cuidado también en el pizarrón lo que escriben ese día de su examen privado, ¿verdad? Y cómo lo dice. Eso se califica en su examen privado. Bueno, vamos al siguiente entonces. ¿Qué es lo que no cambia en el circuito donde están las corrientes, las resistencias están en serie? Lo que no cambia es el corriente. Muy bien, ese es importante anotar, ¿verdad? Bueno, la corriente no cambia. Pero el voltaje sí cambia. No es lo mismo el voltaje en la primera resistencia que en la segunda resistencia. Lo que sí sé es que esta batería mantiene el mismo voltaje, por lo tanto eso quiere decir que un poquito va para esta resistencia y un poquito va para esta otra, que sumados esos voltajes me va a dar el voltaje original, ¿verdad? Eso sí lo sabemos. ¿Qué es lo que tenemos aquí en esta ecuación? La diferencia potencial que suministra la batería, así hablando lenguaje técnico, ¿verdad? Es igual al voltaje en la primera resistencia más el voltaje en la segunda resistencia. Pero recordemos que el voltaje en la primera resistencia es corriente por resistencia. Y el voltaje en la segunda resistencia es corriente por resistencia. ¿Verdad que sí? Y el voltaje que suministra la batería o la FEM es igual a la corriente, que es la misma aquí, y es igual a I1 igual a I2, aunque le llamemos de diferentes formas, I1, I2 e I es la que suministra la batería. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esta ecuación, podríamos decir, para un circuito en serie, esto solo funciona en un circuito en serie. Las corrientes son iguales. Al pasar por la resistencia es como un río
un río que pasa por diferentes rocas. Un río que pasa por diferentes rocas. A lo largo del río hay diferentes rocas. Pues el río solo sufre el paso de la corriente. Entonces llamémosle a esta una ecuación que 7 el voltaje que suministra la batería para un circuito que tiene resistencias en serie se divide. En una resistencia va un voltaje y en la otra resistencia va otro voltaje. En la primera resistencia, pues, ese voltaje se llama 1, ¿verdad? Y en la segunda resistencia, o sea, esta ecuación es equivalente a esta. Porque, si ustedes recuerdan, aquella que le llamaron ley de Ohm, el voltaje es corriente por resistencia. Entonces, el voltaje 1 es corriente por resistencia 1. Y el voltaje en la resistencia 2 es corriente por resistencia 2. ¿Y cuál es el voltaje en la batería o en la FEM? Corriente, que es la misma. Aquí está, ¿ven? Corriente, que es la misma. O sea, esta llamémosle 8, es toda esta, ¿eh? Esta llamémosle 8, que es un 3 al mismo tiempo. Y esta llamémosle 9. Y anotémoslas ahí en un cuaderno. No les pido que manchen su mesa porque se les va a llenar la mesa de ecuaciones y las va a regañar el esposo, la esposa, la novia, el novio, o los que tienen la dicha de vivir con su suegra, la suegra, ¿verdad? Eso pasa. Entonces, 7, 8, 9. ¿Qué quiere decir esto? El voltaje que da la batería se divide en los voltajes en cada resistencia, así con palabras sencillas, así como cuando van a explicar ustedes en su privado este circuito. Entonces la 9 que tengo aquí, del lado izquierdo tengo la 9, la igualaron a la 8. Esta es la 9, el alto, y esta es la 8. Y como son profesores de matemáticas, ustedes lo van a explicar así. A es igual a B, B es igual a C, A es igual a D. ¿De dónde? Por transitividad de la igualdad, D es igual a C. Transitividad de la igualdad, qué lenguaje, ¿eh? Puro profesor de matemática egresado de FEM, ¿eh? Así es como se debe de... A ver, Julio Tol. A ver, Julio. La 9, I por R equivalente, ¿qué es? I por R, ¿qué significa corriente por resistencia? Julito Tol. Es el voltaje de la batería. ¿Voltaje total? Es la diferencia potencial de la batería o voltaje en la batería. Muy bien. Gracias, Julio. Carmen Sass. Carmencita. ¿Y este I1 por R1 más I2 por R2 qué es? ¿Son las resistencias que se muestran en el diagrama? No. Fíjense que voltaje, me dijo el compañero Julio. Y lo escribí aquí, voltaje. Usted me dice que el voltaje es igual a la resistencia. Mire el lenguaje. Temática, sí. Naranjas con naranjas son términos semejantes, ¿verdad? Entonces, si yo pongo voltaje del lado izquierdo, este I1 por R1, ¿qué será? Es el voltaje resultante del corriente, de multiplicar la corriente por la resistencia. 1. Pero, ¿qué será? Exacto, voltaje de 1. Miren, ¿se da cuenta? Ese lenguaje que usted ha usado ahorita es el que debe usar en su examen privado y le van a poner 10 puntos. Muy bien.
Esta respuesta me cuenta en el privado. Y 2 por R2, ¿qué será entonces? Es el voltaje, o sea, lo mismo, solo que ahora lo único que cambia es el subíndice. No es lo mismo, porque resulta que la corriente sí es la misma, pero la resistencia puede tener una resistencia más pequeña o más grande. Los voltajes son diferentes. Si tengo resistencias diferentes, porque la corriente es la misma. Bueno, entonces, la corriente como es, a ver, necesito Luis, este Huicho es muy bueno, el Huicho es muy bueno. Así le dicen, ¿verdad, Luis González? Huichito le dice la mamá, ¿verdad que sí? No, Ah, Profe Luis, ¿qué dice? ¿cómo le dice? Profe solo Luis. Luis, solo Luis. Solo Luis. Ah, ahí es. Algunos me dicen profe Luis, pero mejor solo Luis. Ah, ¿y quién le dice Luisito? Ninguno. Ah, pobre. Bueno. Dígame, ¿Cómo es qué es la corriente en un circuito en serie, Luis? ¿la corriente siempre es la misma? La corriente siempre es la misma. Quiere decir que esta y 1 y 2 son lo mismo. Sí. ¿Y qué pasa cuando tengo lo mismo de un lado izquierdo y aquí yo factorizo lo mismo del lado derecho? ¿Qué pasa con esas corrientes? ¿Se pueden suprimir o eliminar? Se cancelan, ¿verdad? Se divide entre corriente todo. Como es la misma corriente, este es el principio, la ecuación 7. 8, 9, y esta sería la 10. ¿Qué acabamos de encontrar? Que cuando tenemos resistencias en serie, la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias en el circuito en serie. Siempre y cuando las resistencias estén en serie, ¿verdad? Una tras otra. Eso quiere decir en serie. Cuando ustedes le dicen a los estudiantes o le decían a los estudiantes, fórmense, y ponen el bracito así, ¿verdad? O a una distancia de un brazo, ahora debe ser más, ¿verdad? Debe ser 1.5 metros. A un radio de 1.5 tienen que estar los estudiantes cuando sea presencial. Algún día llegamos a eso. ¿Qué podemos decir entonces de esta ecuación 11, que es la más importante de este circuito en serie? ¿Quién me da? A ver, ya le pregunté a Julio, a Rubén. Vamos a ver si está listo o lista. Emily, ecuación 11 es la conclusión de las resistencias en serie. A ver, ¿qué dice? Esa es una regla general. Emily, ¿cómo le diría a usted a sus estudiantes de perito en electrónica? Les podría decir, licenciado, que la resistencia o la sumatoria de la resistencia total sería igual a la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 o la sumatoria de las resistencias que hay en el circuito Siempre y cuando estas estén en serie. en serio, muy bien, Emily. Pues Emily lo dijo con sus palabras, ¿verdad? Sencillas, pero dio el concepto. Si yo tengo varias resistencias en serie, aún sin estar conectadas, digamos. Bueno, están conectadas, pero teóricamente yo puedo decir que si yo coloco en serie 10 resistencias, la equivalente va a ser la suma así, la suma aritmética de todas las resistencias. Eso matemáticamente sería así: resistencia equivalente, usando el lenguaje matemático. Acuérdense que en el privado ustedes son mate física, ¿ah? Es igual a la sumatoria, ¿verdad? Sigma, desde I igual a 1, desde que la corriente vale 1, I igual a 1 hasta N.
de RI. Ah, cuidadito. ¿Qué les pareció? Lenguaje matemático. Y entonces este es el lenguaje más formal, ¿verdad? Pero para enseñar en el nivel medio, la ecuación 11 este es para estudiantes del STEM, mate de STEM. Este es para estudiantes del básico, o bachillerato, o perito. ¿Ya anotaron las 11 ecuaciones que llevamos? Esta es la más importante de las últimas 4. ¿Quedó claro, Evelyn Luz, María? Sí, licenciado, quedó claro. Vamos a ver si está claro. Mire pues, ponga atención. Acuérdese que me dijo que está claro. Aquí tengo. Resulta que esta R1 es de 10 ohmios y esta R2 es de 15 ohmios. Yo no quiero poner 2 focos. Yo quiero poner uno. ¿Qué resistencia debe tener ese foco? Ese uno, en lugar de 2. El primero tiene una resistencia 1 de 10 ohmios y el otro tiene 15 ohmios. Yo quiero poner uno solo. ¿De cuántos tengo que poner? 25 ohmios. Exacto. Muy bien. Así. Sí, gracias. Muy bien, Evelyn Luz. ¿Ya vio qué sencillo era? Y usted preocupada. ¿Qué será que cuando uno les pregunta se preocupan los estudiantes? Cuando uno se puede equivocar. Bueno, esos eran los resistores en serie. Esos eran los resistores en serie. Ahora, Lisbeth, Alicia. ¿Está Lisbeth, Alicia? Ahí está Lisbeth, Alicia. Muy bien, Lisbeth. Miren cómo están ahora estos focos. Se forma como un 8, miren. ¿Estos están en serie o no? Sí. Veamos los que vimos antes. Miren. El alambre pasa por esta plafonera, alumbra este foco. El alambre sigue, esta otra plafonera, alumbra este foco y así. Veamos este. Miren. Aquí viene. Aquí viene. Entonces viene aquí este de positivo, viene aquí. De ahí se va aquí. Y este viene aquí y aquí. Miren la corriente. Aquí solo tiene un camino, ¿no? En serie. Miren. Pero ¿verdad? ¿Está viendo o no? Aquí está, miren, un camino, ¿eh? En cambio aquí, miren. La corriente viene aquí. Y viene aquí. 2 caminos tiene la corriente. ¿Será igual que la anterior? ¿Cuántas corrientes teníamos en la primera? Aquí. Y 1 y 2, pero vale lo mismo, ¿verdad? Dijimos. ¿Se recuerda? Aquí está, ¿ven? La corriente que da la batería, la corriente en la resistencia 1 y la corriente en la resistencia 2 valen lo mismo. Aquí no. Aquí la corriente es diferente. La corriente es diferente. En este foco y en este foco. Es más, no hay una corriente. Hay 1, 2. Hay una corriente aquí que suministra la batería. Y esa corriente se divide en 2. Sé que en realidad pueden haber 3 corrientes. La corriente que genera la batería se divide en 2. I1 e I2. R1
R2. Ah, mire el dibujo. ¿Se parecen los dibujos? Mire. Aquí solo hay una corriente, ¿eh? ¿Y aquí? Mire eso. Aquí hay... ¿Cuántos caminos tiene aquí la corriente? No la escucho, Evelyn. Perdón. ¿Cuál es el nombre de esta muchacha? ¿Cómo es que se llama esta muchacha? Únicamente hay uno, licenciado. Solo hay un camino. O sea, viene el río, pasa por una piedra, pasa por otra, y regresa. El río está circular. Pero aquí, no. Aquí viene el río. Y aquí se dividió, mira, en el punto A. ¿Cómo cree que se llama este punto A? ¿Cómo cree que se llama este punto A? ¿Qué dijiste? Un nodo. Un nodo o nudo. Nodo o nudo se llama ese punto A. ¿Por qué? Porque aquí este río se divide en dos ríos chiquitos. O sea, la corriente ya no es la misma que traía la fuente aquí. Hay una corriente que se llama I. Aquí la corriente se llama I. Y esa I se divide en I1 para arriba, I1, y para la derecha, I2, que está aquí. I1 e I2. ¿Qué me dice usted de esta I mayúscula en negro respecto a I1 e I2? ¿Qué se imagina? Estoy con Lisbeth siempre. ¿Qué se imagina? No, aquí no lo sabe. Aquí, imaginemos. Esta corriente que está aquí, que suministra esta fuente, se divide en dos, I1 e I2. Las corrientes van para arriba, la I1 pasa por el nodo B. ¿Qué cree usted que ocurre en el nodo B? En el nodo A, ¿qué ocurre? La corriente va hacia arriba y en el B va para abajo. En el nodo A, Lisbeth, Alicia, en el nodo A, las corrientes se dividen. I1 para arriba y 2 para la derecha. ¿Qué pasará en el nodo B? Mire la I1. Que va para arriba, después va a la derecha. ¿De ahí qué pasa con la I1? ¿Hacia abajo? Va hacia abajo. ¿Y qué pasará en el nodo B? Ese nudo o nodo B. Se unen. Se une con esta que se encuentra aquí, ¿ve? ¿Y qué forman I1 e I2? ¿Qué forman I1 e I2 en el nodo B? Miren, I1 viene de arriba para abajo, I2 viene a la derecha. Pero ya a este punto. ¿Quién me puede decir con sus propias palabras qué ocurre en el nodo B? En ese punto B. Buenas noches. Buenas noches. Yo lo que veo es que se vuelven a unir y en teoría tendría la misma magnitud, pero diferente dirección que la primera corriente. Entonces podemos decir que I1 en el nodo A e I2
en el nodo A, que el I se divide en I1 e I2 en el nodo A. Y que en el nodo B, I1 e I2, I1 que viene de arriba, más I2, en el nodo B, forman nuevamente la misma corriente que con la que salió de la batería, ¿verdad? Esas ecuaciones, esas ecuaciones, ¿cómo son? La ecuación 1 y la ecuación 2, ¿cómo son? Son equivalentes, ¿verdad? Por ejemplo, que esta fuera 5 amperios, se divide en 2 y 3, 5. Y 2 y 3, 5, igual a 5. O sea, se mantiene la igualdad. Esto se llama, esta es la propiedad conmutativa de la igualdad, ¿verdad? Y también por transitividad. Aquí hay propiedades de la igualdad. Bueno, esto todavía no lo sabemos. Con este no lo sabemos. Pero ya entendimos lo que pasó aquí. Lisbeth, ya entendimos aquí que sí, la corriente se dividió. Sí, ¿verdad? La corriente se dividió. Gracias. Sí, dividió la corriente. No es lo mismo que en la otra. Este sistema que está aquí se llama en paralelo, por eso. Miren, esta línea que está acá está en paralelo con esta. Las corrientes en A y en B se dividen. Estos se llaman donde se dividen la corriente. Se llaman nodos. En el nodo A, usted viene aquí, ¿ve? Y de repente hay un río que pasa por, qué sé yo, por el mero Zacapa. Y hay una parte que sigue para Chiquimula. Entonces aquí se dividió la corriente. ¿Verdad? Lo único que este es un circuito que tiene dos resistencias que se llaman en paralelo. Miren, porque no está una a continuación de otra. Si tuviera una a continuación de otra, serían en serie. Como en este dibujo. Aquí están en serie. Aquí no están en serie. Porque aquí hay un camino. Para llegar a la resistencia 2 hay que agarrar un camino. Y para llegar a la resistencia 1 hay que agarrar otro camino. No están en el mismo camino las resistencias. No están en serie. Conste. No están en serie. Bueno, analicemos entonces eso matemáticamente. Resulta que ahora, a ver, vamos a ver qué está poniendo atención. Vamos a ver si está poniendo atención Saúl Rodas. En las resistencias en serie, ¿qué no cambiaba? La intensidad. La intensidad de la corriente no cambiaba. La corriente no cambiaba, ¿verdad? La corriente no cambia. Cuidado con el concepto de intensidad. El concepto de intensidad en física se aplica en varios conceptos. Aquí llamémosle corriente. La corriente no cambia en serie, pero aquí sí cambia en paralelo, sí cambia la corriente. Pero ¿qué no cambia en el sistema en paralelo? No cambia la diferencia potencial. Anotemos eso, Saúl. En el circuito en paralelo, donde las resistencias están en paralelo, lo que no cambia es la diferencia potencial. ¿Qué ecuación es esta? ¿Alguien está anotando? Sí. Muy bien, gracias. Qué bien que está apuntando. Esta es la ecuación 2. Y esto solo se aplica a resistencias en paralelo. El voltaje no cambia, es el mismo. Es el mismo voltaje. Veamos qué quiere decir eso. ¿Qué quiere decir esto en el dibujo?
Digamos que el voltaje aquí de la batería es de 12 voltios. Vamos a ver, Brian. La batería, si la batería tiene 12 voltios, ¿cuánto valdrá el voltaje en la resistencia 1? Sí, aquí estoy. Pues 6, supongo. ¿O no cambia? O bueno. Entonces, ¿cuánto vale la batería? Dijimos que valía 12 voltios. Estamos usando una batería normal, ¿verdad? De 12. ¿Cuánto valdrá en la resistencia 1 el voltaje? Los 12. Los 12. ¿Y en la resistencia 2? También los 12. Exacto. Entonces, esos conceptos a veces nos hacen dudar, ¿verdad? El voltaje en un sistema en paralelo no cambia. Eso es lo que quiere decir esta ecuación. Esta, ¿eh? Llamémosle ecuación 12, como nos recordaba la señorita. 12. Pero esto solo es cuando la resistencia está en paralelo. No vamos a usar esta ecuación siempre. Esto es solo en paralelo. La 12 solo funciona en paralelo. Bueno, ¿qué es diferente si el voltaje es el mismo? Si el voltaje es el mismo, Luis Barrientos, si el voltaje es el mismo, ¿qué es diferente en cada resistencia? La corriente. Exacto, la corriente. Esta es la ecuación que tenemos aquí, ¿eh? 13. ¿Por qué es diferente la corriente? Porque como están en paralelo, en un nodo la corriente se separa, una va a echarse una su vuelta y la otra corriente va a buscar la otra resistencia en otro lugar, ¿verdad? Entonces, ¿recuerdan ustedes a qué es igual la diferencia potencial según la ley de Ohm? ¿Alguien se acuerda de la ley de Ohm? ¿A qué le igual la diferencia potencial? Pero no todos, porque se oye mucho ruido en la... ¿Qué dice Jimmy Anderson Salas Rodríguez? Ley de Ohm. ¿A qué es igual la diferencia potencial o voltaje? ¿A la resistencia? No. El voltaje igual. Por resistencia. La corriente por la resistencia. Exacto. Ahí estaría violando una ley matemática. Si dice que el voltaje es igual a la resistencia, no. El voltaje tiene que ser igual al voltaje. Solo que escrito de otra manera en los circuitos, el voltaje también es corriente por resistencia. Amperios por ohmios da voltios. ¿Verdad? Eso lo vimos en la física 4. Bueno, lo vimos, es teoría, ¿verdad? Porque yo lo vi con mis estudiantes, pero no sé si ustedes lo vieron con su profesor. Entonces, o no se acuerdan. Que lo normal es lo normal acordarse. Pero aquí estamos para recordar, ¿verdad? No se preocupen si no lo recuerdan. Vamos a ver. Entonces, Tami García. ¿Qué pasa si yo despejo la corriente de esta ecuación que me acaban de recordar sus compañeritos? Si yo despejo aquí la corriente, pongo implicado, porque no voy a poner igual. No voy a usar el signo igual. Tami García, sí. Despejo la corriente de esta ecuación que está aquí, que me acaban de recordar los compañeros suyos. Implica que la corriente es igual de esta ecuación, ¿a qué será igual? Tami no está, solo dejó su celular prendido. No, licenciada, sí estoy. Ah, bueno, estaba pensando.
La corriente está aquí. ¿A qué es igual la corriente despejando la corriente de esta ecuación? Tal vez el color. Vamos a ver, usar otro color. Vamos a ver. Esta ecuación que está aquí. Que dice que la diferencia potencial es igual a la corriente por la resistencia. Esa es ley de Ohm. Despejemos la corriente. ¿Cómo me queda despejada la corriente? La corriente es igual a Tami. ¿Corriente directa? No, despejar la ecuación. Despejar la ecuación, disculpe, licenciada. No tenga pena. La corriente despejada sería de esta ecuación. ¿Cómo me queda el voltaje y la resistencia? Despejando la corriente. La resistencia dividida a la corriente. Ay, Dios mío. Newton estaría ahorita golpeando. Ay, no. Queremos despejar la corriente. ¿Qué está haciendo la resistencia? La resistencia no. Dividimos. ¿Qué pasa? Dividimos aquí del lado derecho e izquierdo por quién. Si dividimos por la resistencia a los dos lados, se cancela aquí y me queda la corriente despejada. ¿Cómo queda la corriente entonces, Tami? Diferencia potencial dividida resistencia. Exacto. Diferencia potencial dividido resistencia. Ahí está la corriente. ¿Qué les parece? Pero la corriente, recordemos entonces la ecuación 13, que la corriente en un sistema en paralelo no es la misma, que es la suma de las corrientes que se dividieron en los nodos. Pero la corriente 1 entonces sería lo que acaba de tratar de hacer Tami. La corriente 1 es diferencia potencial 1 dividido resistencia 1. Y la corriente 2 sería diferencia potencial 2 dividido resistencia 2. Y la corriente de la batería, ¿qué sería? El voltaje de la batería dividido la resistencia equivalente. La resistencia equivalente de la batería. Entonces, si esta ecuación se llama 13 y esta le pongo 14, igual a la 14 que está aquí. La están haciendo en el cuaderno, lo están copiando. La 14, que es el lado derecho, lo igualo al lado derecho de la 13. Ecuación 14 igual a ecuación 13. Yo sé que cuesta llevar el hilo. Verá, máxime si están en un teléfono, etc. Pero ese esfuerzo es muy importante para comprender las ecuaciones, no solo, y así saben cuándo se aplica uno, cuándo se aplica otro. Bueno. A ver, quiero ver Cindy Solórzano. ¿Está Cindy? Cindy, no se esconda tras la cámara. Sí, me ¿Está Cindy o no está Cindy? Solo que como usted no se lo preparó. Cindy. Mi licenciada no me escucha. Sí, muy bien, Cindy. ¿Cómo es la diferencia potencial en un circuito en paralelo? Mire, ecuación 12, ¿no es? Delta B1 y delta B2. El voltaje en la batería es igual al voltaje en una resistencia, igual al voltaje en la otra resistencia, en un circuito en paralelo, ¿verdad? Esto es en paralelo. En serie no funciona lo mismo. En paralelo. Entonces,
Tengo el voltaje en la batería, el voltaje en una resistencia y el voltaje en la otra resistencia. ¿Cómo son los voltajes? ¿Son diferentes o son iguales, Cindy, en un sistema en paralelo? ¿Qué pasa si en la batería es de 6 voltios? ¿Cuánto vale el voltaje en la resistencia 1? En paralelo. Miren, ¿qué signo es este? Cindy está viendo esta ecuación 12, ¿no? ¿Qué signo es este? ¿No El conoces? igual. Igual. ¿Qué signo es, Cindy? No se escucha en su micrófono, no sé si está diciendo por cosas, algo así. Cindy, enciendas tu micrófono. Bueno. Entonces, Perdón, doctor, tendrían que ser iguales. Perdón, es que no igual. funcionaba el audio, perdón. La diferencia potencial es la misma en un sistema en paralelo. Si yo quisiera, aquí delta B, R equivalente, delta B1, R1 más delta B2, R2, si los voltajes son iguales, digamos, el voltaje en la batería vale 6 voltios, ¿cuánto vale el voltaje en la resistencia 1? El voltaje 1. ¿Qué pasó con Cindy? Otra vez se fue. Bueno. Si les cuesta, no hay pena. Si aquí estamos para aprender. Gabriela Marisol. ¿Serían 6? Y este vale 6, este valdría 6. En la resistencia 2, siempre y cuando estén en paralelo, ¿cuánto valdría voltaje en la resistencia 2? ¿También 6? También 6. Entonces quiere decir que delta B, delta B1 y delta B2, ¿qué pasa si yo divido entre delta B? Entre los 6 voltios abajo. 6 voltios del lado izquierdo divido entre el mismo delta B. ¿Qué tal si divido entre delta B aquí abajo? Del lado derecho también entre delta B y delta B. ¿Qué pasa con estos delta B? Como miden lo mismo, se cancela. Y encuentro esta ecuación importantísima del sistema en paralelo. No podía ser la misma ecuación. Esta es la ecuación 15. El inverso de la resistencia equivalente, o sea, no es la resistencia equivalente. El inverso de la resistencia equivalente es igual al inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2. A ver. Vamos a ver. La conclusión de esto. Héctor Arrecis. Ecuación 16 es el privado. Esa es la ecuación del privado. Para que usted explique, en su examen privado, las resistencias están equivalentes, un montón de resistencias están equivalentes. Aquí es igual la resistencia, el inverso de la resistencia equivalente. Esta ecuación me la puede leer con palabras técnicas. Buenas noches. Sería el inverso de la resistencia equivalente, sería igual a la suma del inverso de las resistencias que tiene el circuito en paralelo. Muy bien, 16, ecuación 16, muy bien. El inverso de la resistencia equivalente es igual al inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2 más el inverso de la resistencia 3 más el inverso de la resistencia n. La enésima, más. Si hay 100 en paralelo, es los 100 inversos. Pero eso no va a ser igual a la resistencia equivalente. Al inverso de la resistencia equivalente. Eso los matemáticos lo describirían así, ¿ven? 1 partido del equivalente
por si está el profesor de matemática también en su privado, es igual a la sumatoria de 1 partido RI donde I va desde 1 hasta N. Es el lenguaje matemático. El profesor de matemática les pone 10 y el de física les pone 10 en el lenguaje escrito. ¿Qué les parece? Tanta cosa para estas ecuaciones, van a decir ustedes. Tanto lío, tanta explicación para llegar a esa ecuación, van a decir algunos de ustedes. Por ejemplo, en la serie, ¿cuál es la ecuación importante? El resumen es: en un circuito en serie, donde hay varias resistencias una tras otra, la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias. En conclusión, y nos vamos a la otra ecuación. En un sistema en paralelo, el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de todas las resistencias del circuito. ¿Qué le pareció a Ardanis? ¿Hay diferencia? ¿No hay diferencia? Cuando las resistencias están en serie y cuando las resistencias están en paralelo, ¿qué dice Ardanis? Buenas noches. Sí. ¿Qué dice? Sí hay diferencia porque una es una resistencia normal y la otra es a la inversa. Pero aunque todas son normales. Ajá, aunque todas son la misma resistencia. Son normales, lo que pasa es cómo están en el circuito. Miren los alambres, cómo están estos conectados. Una tras otra. Mientras que aquí no están uno tras otro. Mire, se parte la corriente. Rojo, positivo. Negro, negativo. Hay diferencia. Si esto lo ve usted en un circuito, las ecuaciones no puede aplicar la misma ecuación para uno y para otro. Vamos a ver. Vamos a ver qué aprendimos hoy. Aquí está mi ejercicio. Vamos a ver. Vamos a ver. Resulta que tengo 4 resistencias. 1, 2, 3, 4. La de 8 y 4 ohmios, ¿cómo se dice que está el circuito? Las resistencias están, ¿cómo están conectadas? En serie. En serie. Miren, ahora, Kenia. Tengo una resistencia de 8 ohmios y una de 4. Están en serie. Quiero una solita. En lugar, una de 8 y una de 4. Usted va a resistencias. ¿De cuánto va a comprar? En lugar de esas dos, una de 8 y una de 4. ¿De 12? Exacto. Compra una de 12. Porque las resistencias están en serie. En serie. Muy bien. 100 puntos. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. César Antonio. ¿Está César? César se fue. César no está. Cobarde ese César. Cobarde César. Vamos a ver. Mi estimada amiga Silvia Anabela. ¿Somos amigos de Silvia? No. Depende de la... ¿Cómo están las resistencias 6 y 3?
¿Están en serie o están en paralelo? ¿En serie? ¿En serio? Miren la de 8 y 4, ¿cómo están? Están en paralelo. Jesús bendito. No, esas que me estás señalando están en serie. Esta de 8 y 4 están en serie, por eso 8 más 4, 12. Y esta que está aquí de 6 y de 3, ¿cómo están? Viene la corriente. En paralelo. Aquí. La de 6 y 3. La de 6 y la de 8 y 4 es la misma corriente o cambia la corriente. 8 ohmios, 4 ohmios, la corriente pasa aquí. ¿Es la misma corriente o cambia la corriente? Mire el Es la dibujo. misma. Es la misma. ¿Qué pasa? Perdón, licenciado, fíjese que tengo mala señal y no le logré escuchar. Sí, doctor, yo tampoco le escuché. Se escuchó como entrecortado. Hay interferencia. Ah. Muy bien, hay interferencia. Todos tienen interferencia. Luis Ahora sí, Alfredo, ahora sí me escucha bien. usted también tiene interferencia, Luis Alfredo. Aquí tengo la corriente I, llega al punto B, ¿y qué pasa? Circuito paralelo. No, serie paralela. Pero ¿qué pasa con la corriente en el punto B? Esta que Se viene. divide. Se divide. Arriba y abajo. La corriente se divide, esa es una de las señas de que estamos trabajando con un circuito en paralelo. En paralelo. Donde ya la corriente no es la misma. Si es en serie, la corriente es la misma, ¿no? Un mismo camino. Pero cuando llega al punto B, ay, ¿será que me voy para la izquierda o me voy para la derecha? ¿Qué diría la Caperucita? Me voy por el camino y por el camino largo. Entonces hay una decisión. Siempre que hay una decisión, el sistema está en paralelo, la corriente no es la misma, se divide. Ese es un sistema en paralelo. Muy bien, ahora eso es lo más fácil. ¿Qué dice Miriam? Si tengo en paralelo son es que tendría que 8 y 4, 12. Eso es porque están en serie. Pero ahora, ¿qué dice Miriam? ¿Qué dice Miriam? O Luisa Fernanda. Dígame, licenciado, es que se escucha entrecortado. Claro. Pero ¿está viendo el dibujo? No. ¿Así es? Ahí lo que sucede es que como está en paralelo, se divide. Ajá, la corriente. La corriente, ajá. Y esta 6, como está en paralelo con esta de 3, ¿quiénes se suman? Se suma ¿qué hacemos con el 6 y el 3? Ya no es 8 y 4, 12, no. Como están en paralelo, ya no se trabaja con una suma sencilla. Es el... Se usa el inverso. El inverso. ¿Cuál es el inverso de 6? Un sexto. ¿Y cuál es el inverso de Un tercio.
tercio. ¿Cuánto es un sexto más un tercio? Sería un sexto más 2 sextos, ¿verdad? ¿Un Un medio? sexto más un medio. ¿Y el inverso de un medio? 2. Ahí está, miren. ¿Qué les parece? ¿De dónde sales? De sumar los inversos de las resistencias en paralelo, un sexto. Por eso necesitan un cuaderno. Un sexto para anotar. Un sexto más un tercio. Hagan la suma. Un sexto más un tercio. ¿Cuánto da un sexto más un tercio? Da 3 sextos. Que al simplificarlo es un medio. Pero la resistencia equivalente de la suma de los inversos. Entonces tienen un sexto. Si no lo escriben, no lo practican en el cuaderno, no lo van a entender. El inverso de esta resistencia de 6 ohmios es un sexto. Y el inverso de 3 ohmios, un sexto. Más, estamos perdidos. Más punto, S es igual a el MCM6, ustedes lo enseñan en la primaria, más 6 en 2, eso es 3 sextos, ¿verdad? 3 sextos simplificado es un medio, ¿verdad? Bueno, eso es la suma de los inversos, un medio. Pero el inverso de la resistencia equivalente es eso, un medio. Pero yo no quiero el inverso de la resistencia equivalente. Yo quiero la resistencia equivalente. Entonces aquí, el inverso de 1 partido R es R. El inverso de un medio es 2. Por eso aquí sale 2, miren. Si anotaron esto, que es a un niño de segundo primario o tercero le cuesta esto. ¿Verdad que sí? Ustedes que enseñan matemática, algunos en la primaria, esto les cuesta. A usted ya no. Entonces, hoy 4, 12. ¿Por qué? Porque están en serie. Y aquí, ¿por qué? Un sexto más un tercio me da 3 sextos, el inverso 2. Ahora viene una pregunta interesante. Lester, ¿cómo quedó ahora la suma de estas dos resistencias y la suma de los inversos, el inverso de esta? ¿Cómo quedaron ahora las resistencias? La equivalente de 8 y 4 es 12 y la resistencia para cómo quedaron las resistencias ahora. Lester, Aarón, ¿cómo están estas resistencias? En la parte C, ¿verdad? Ahí solo se suman, pero ya tuvo que haber un proceso previo donde si están en serie se suman y si están en paralelo se dividen ambas resistencias dentro de eso. ¿No se escucha? No, Lester. Lo hicimos 12, perdón, y el resultado de este 2. ¿Cuánto es? ¿Cómo quedó el sistema en serie o en paralelo quedó, Lester? Quedó en serie. Quedó en serie. Entonces, Eduardo Javier en serie. Eduardo Javier, entonces en serie, 12 y 2, ¿cuánto nos da? 14 ohmios. Ahí está. Entonces, en lugar de estas 4 resistencias, 12 en serie y 12 en paralelo, yo puedo
sustituir todo eso por una de 14 ohms. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció eso, Emily? Dígame, licenciado. Disculpe. ¿Qué le pareció? En lugar de estas 4 resistencias, mire, una de 14 era. Tan fácil que estaba. Sí, porque están como que en el mismo sistema, por decirlo así. Ajá. Solo que unas están en serie y otras están en paralelo. Las que están en serie, Eduardo Javier, adelante. Para generar una consulta, cuando se menciona aplicación de un divisor de voltaje, podría ser la aplicación de 2 series en paralelo. Ahí no se mantendría el voltaje, solo el voltaje se mantendría si están en... Ah, no, miento. El divisor de voltaje solo sería en serie, ¿verdad? Porque la ley de... En serie, la ley de la los voltajes. En serie los voltajes son diferentes. En paralelo los voltajes valen lo mismo. Iguales. Pero sí aplicaría ese cuando se menciona en contexto de un divisor de voltaje. Se aplicaría una serie pero una resistencia en serie. A eso se le llamaría un divisor de voltaje. Sí. Ok, gracias. En cada resistencia en serie los voltajes son diferentes. El voltaje que se está dando en la batería o en la FEM se está distribuyendo en las diferentes resistencias que están en serie. Ahí se están dividiendo los voltajes. Cosa que no sucede en paralelo. El voltaje es el mismo en cada resistencia, en que estén en paralelo, ¿verdad? Bueno. Hola a todos. Hola, Kiri. Entonces, bueno, ya se nos fue el tiempo. Hoy vimos circuitos en serie, en paralelo. Por favor, repasen. Vamos a tomar la asistencia. ¿Eduardo todavía tiene duda? No, muy bien, gracias. No tiene duda, Eduardo. Bueno, hay que bajar la mano, Eduardo. Perdón. Si no va a salir la foto con la mano levantada. Bueno, yo sé que cuesta,